Entrevista el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Cerramos la semana con broche de oro con una personalidad que no requiere presentación. Cándido Mercedes, sociólogo, gerente, académico y un invitado permanente, no solamente de nosotros. A Cándido se lo disputan cantidad de programas. Buenos días, Cándido. Buenos días, Ramón. Buenos días, lo hicimos madrugar hoy. Hola. Con esta lluvia, Cándido. No, yo bienvenido. Madrugo todos los días. Cándido, yo quiero comenzar con tu último artículo, una joya. Política, dinero, poder, dos puntos. Calidad y estabilidad democrática. Exacto. Aun cuando tú planteas que falta como 5 años para que haya una disrupción política, pero plantea los males de esta democracia, de que el dinero es lo que vale. Sí. No, y ahí dicen cosas duras. No, dice, La verdad, ¿qué es la verdad? pero sí, a la gente no le gusta que le digan la verdad, pero de que es crítico, el artículo es fundamentado, pero bastante crítico. Y ayer yo di una conferencia sobre el financiamiento de los partidos políticos y le digo a los partidos, no se enojen con nosotros, con la sociedad civil, sobre todo con participación ciudadana, FINJOS, porque nosotros queremos que ustedes actúen bien y que ustedes se fortalezcan. ¿Por qué? Porque si desaparecen los partidos políticos, supóngase, es sinónimo de que irrumpió un vengador social. Sí. Y los vengadores sociales, en dictadura, no hay sociedad civil con las características de FINJOS ni de participación ciudadana. Entre paréntesis, Cándido, y escúchame Ramón la pregunta, pero ¿y le han hecho caso? ¿Sienten que todo ese esfuerzo de investigación, de análisis, de consultas, de un trabajo serio, de horas de gente que no se le paga nada, ha valido la pena? ¿Se le pone atención? Siempre vale la pena porque es que la democracia no tiene precio. Tiene costo, pero no precio. Y no se puede comparar la democracia de hoy con toda y que es defectuosa con lo que hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años. Como el país que ha cambiado mucho. Fíjate que la esperanza... ¿Quién lo cambió? La esperanza de vida al nacer de nosotros los dominicanos eran 53 años. ¿Quién cambió el país, Cándido, a propósito? Y me desvío por ahí, porque... Todos los actores, incluso incluyendo los actores políticos. Sí, porque los políticos son parte de la sociedad. Tú tienes que darle parte de lo bueno y parte de lo malo. ¿Qué es lo malo? Como yo digo, cuando un sacerdote comete pederasta, es muy malo. Que yo lo cometa es muy malo también, atroz. Pero si es sacerdote, es peor. Entonces, cuando es una persona que se supone que es líder de la sociedad, ya sea líder político, líder empresarial, las expectativas alrededor de él son más altas que una persona normal, que un ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque se espera mucho de él. Es como un catedrático universitario. No se esperan una conducta inadecuada, inefectiva de esa persona, por el nivel que tiene académico, pero lo puede cometer. Ahora, no se espera de él. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hoy como ayer, pero no lo mismo. En el siglo XVIII, XIX, en República Dominicana teníamos lo que se llamaba lo legal formal, pero el ejercicio de la materialidad del poder había un abismo. Hoy, yo le digo a ustedes, ¿quién hizo esa ley? Nuestros legisladores. ¿Y qué son ellos? Políticos. ¿Y quiénes la están Violando. Ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos normativas, leyes producidas por ellos mismos, incluso leyes con mucha medianía, mucha mediocridad, y ellos mismos le buscan el vacío que hay, porque saben, porque fueron ellos, y cometen esa trapizón de esa chicana que hace que la democracia sea defectuosa en República Dominicana. No es una democracia plena como Uruguay, como Costa Rica. Ahora, la sangre de los costarricenses, lo de los uruguayos, es exactamente la Cándido, misma. ¿y qué tenemos que hacer para que nuestra democracia, que tú la has elogiado varias veces, sea menos defectuosa? No, porque acuérdate que yo asumo siempre la frase de vos, nunca más oscura la noche que cuando va a amanecer. Todo el que lucha, todo el que quiere una mejor sociedad tiene que ser optimista. Esta no es la democracia que yo quiero, porque es una democracia muy excluyente. Es una democracia que, a pesar de que su economía crece, promedio 5.3 en los últimos 55 años, tenemos indicadores sociales más atrasados que casi... ¿Qué países más pobres? Sí, que países mucho más pobres que nosotros.
que indicadores sociales terribles. Miren ahí el informe que acaba de hacer la CEPAL, conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Del 2012 al 2019, la concentración de la riqueza fue muy grande, de tal manera que 100.000 personas tienen el equivalente a 8 millones de personas. Y el 1%... ¿Cómo es de nuevo, Cándido? 100.000 dominicanos y dominicanas tienen el equivalente a 8 millones de seres humanos de República Dominicana. Y un 1% tiene el equivalente al 50% más pobre. Ay, mi madre. Entonces, Una simetría. Pero eso pasa en otra sociedad en Estados Unidos. Sí, está bien. No, está bien, está mal, pero ¿qué ocurre en Estados Unidos? Y en Europa, en el mundo entero. Pero en Estados Unidos, el más pobre de los pobres tiene acceso a lo vital. Aquí hay una extraordinaria desigualdad social, pero al mismo tiempo hay una pobreza muy alta. En Estados Unidos no es así, ni en Europa. Por eso usted ve que los signos en Europa, la tasa de homicidio es un 3%. Y eso tiene que ver con los factores sociales, estructurales de esa sociedad. Por ejemplo, un pobre en Europa, sus hijos van a escuelas buenas. Aprenden tres idiomas. Mínimo. No matter what. Exacto, Sí. mínimo. Entonces allá no se produce lo que se está dando en República Dominicana. ¿Qué se está dando en República Dominicana? Que es grave. Se está dando la pobreza intergeneracional. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que Cándido Mercedes, que nació pobre, hoy no es pobre. La gente se pone guapa cuando dice que yo no soy pobre. Y no lo estoy diciendo con orgullo, es que no puedo hablar mentira, no lo soy. ¿Me entiendes? Pero ¿qué ocurre? Que eso no lo está garantizando ahora. ¿Usted sabe cuándo es la movilidad social ascendente en República Dominicana? 2.7 promedio, como sociedad. La movilidad. Social, es decir, cambios significativos que sufren los Pero individuos. eso es muy poco. El promedio en la región, ¿tú sabes cuánto es, Jacqueline? ¿Cuánto? 12.7. El diantre. Entonces, Hace 40 años el que salía con un título de la universidad tenía garantía de De ascenso movilidad social. social. No, Porque yo Ramón. también, yo vengo de capas bajas. Sí. Y no soy millonario, pero estoy bien. No, Estamos Ramón, tú bien, vienes los de tres que la estamos aquí clase estamos bien. media. Y yo estudié Vamos a en colegio. respetarnos, no, clase media. Mis nietos están estudiando en colegio bilingüe caro. Ujú, Claro, el muchacho que no está estudiando en colegio bilingüe está preso. está preso. Ese Entonces, pobre. eso es, nosotros dimos el salto de usted clase media, y dimos el salto. Hoy estamos allá en la pirámide social que se llama clase media alta. Usted alta, supongo decir, Jacqueline, yo clase media alta. No, Pero no, a mí por me sacan de ahí. el salto intergeneracional. Es más, no habíamos terminado. Lo que tenemos más o menos ahí, los 60, el rango de 71. No habíamos terminado cuando nos estaban llamando No, yo, Cierto. yo trabajé desde mitad de carrera. de mitad de carrera. Hoy no. Hoy no hay garantía de que usted termine su carrera y aunque sea políglota. ¿Por qué se están yendo muchísimos jóvenes con maestría? Exactamente. Porque no solo que no encuentran empleo a veces, sino que te están dando 30,000 pesos con maestría. Con maestría y políglota. Y entonces se te están yendo a Canadá, se te están yendo a Estados Unidos, los hijos gritando, los padres gritando para que no se nos vayan, pero también tú tienes que dejarlo, que ellos hagan su vida. Por ejemplo, Jacqueline, yo vi una señora, enfermera aquí, como con 3 empleos. No tenía ni siquiera un carrito. No. Llegó a Estados Unidos y al mes, carro, casa. Porque eso es lo que se llama la modernización, el acceso a lo vital del ser humano. Entonces aquí usted trabaja, pero se ve en el horizonte, así en visión. ¿Cómo tú te ves dentro de 20, 25 años? Aquí ganando lo mismo 30,000 y viviendo lo que yo llamo el malabarismo de la sobrevivencia, porque una parte significativa no vive, sobreviven. ¿Verdad, señor? Sobreviven. Es que sobreviven, no le da para terminar el mes. Entonces, ese es el panorama. Y con respecto a esto, la necesidad de que tienen que cambiar. Mire hoy, vamos a hacer un contrato, le dice la Junta, una especie de contrato, para que ustedes no vivan. Para que cumpla la ley. Pero eso te la ley. Pero Cándido, no solamente ocurre con esta ley de partidos políticos, la 3318, sino que pasa también con muchas leyes que son letras muertas.
de que la aprobamos, a veces se hacen una lucha para aprobarla y no se honra. Entonces, ¿para qué tantas leyes que no vamos a cumplir? ¿Qué hacer con eso? A nosotros como sociedad civil siempre nos conviene, porque es la manera de tu poder exigir. Si no hay ley, no le puedes exigir nada. Ahora le estamos exigiendo. Le está dando apurito, entre comillas. Parecen niños malcriados. Ustedes están haciendo campaña. Los tres están haciendo campaña. Porque eso que hizo el PRM en Santiago, eso es campaña. Yo oía lo de la arena, diciendo, a usted lo van a llamar, Cándido. No fue el PRM que convocó. Oye, no estaba Carolina. No nos ofende a la inteligencia. Esto tiene que, estaba Carolina. Tiene que invitar. Pero también yo he visto vallas de partidos. Claro, el PLD hizo muchísimas vallas. Ustedes vieron que el PLD hábilmente, en términos de avivatura, ¿verdad? Hizo una elección. O en el lenguaje que ellos hacen, el tigueraje político, le buscaron el atajo, el abajadero. Consulta. La consulta era primaria. Cuando alguien me preguntó, yo no soy el coordinador de PC, así que me excuse. Alguien me preguntó, ¿y por qué PC no observó esa primaria de PLD? Yo le dije, nosotros no podemos prohijar lo mal hecho, lo que no es legal, porque no es legal, ellos lo reconocen, ellos tienen ahora que hacerla, no es vinculante. Si algún loco del PLD... Es como refrendarla ya, porque ellos hicieron No es refrendarla, eso es primaria de hecho, y de hecho ellos se ríen por dentro. ¿Ves cómo le buscamos la vuelta y fuimos? Le buscamos el bajadero. Le buscamos el bajadero. Bueno, y le funcionó, ¿eh? Le funcionó. Por eso es que funciona, porque... Perdón, entonces, en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es juramentación bajo techo. También, porque fíjese, yo estaba allá y cuando venía una valla muy grande de elecciones internas, pero hay una valla donde está Leonel. Eso es campaña. Eso está prohibido, esa valla, incluso de las elecciones internas. Tú no puedes hacer valla pública ni nada de eso. ¿Y cuál es valla? Por ejemplo, la del gobierno. Margarita Cedeño, 2 días o 3 antes, yo la vi ella hizo anuncios. Sí, pero Cándido, todavía están los anuncios y todavía están en las digitales. Por ejemplo, ¿está la valla con la foto de los aspirantes? Porque yo tengo mi observatorio. Marjorie Félix, que tiene un programa maravilloso los domingos a las 10 de la mañana. Yo he visto de Fuerza del Pueblo, anuncios de publicidad política. O sea, no se puede ofender a la ciudadanía y al pueblo dominicano. ¿Y tú crees que ese pacto compromiso lo van a cumplir? Depende mucho de nosotros, de la sociedad, de exigir. Esta sociedad se va a tener que poner como estamos en Guatemala. ¿Qué ocurre? Ayer yo estaba en el evento. Pero exigir que... No, que tenemos que ponernos rabiosos. Lo que pasa es que nosotros somos... Pero es que a veces la rabia no nos sirve. No, pero no es rabia. Porque yo le voy a decir una cosa. No, mira, por ejemplo, aquí nos pusimos rabiosos con el 4% para la educación. Y marcha, y sombrilla, pero después que se consiguió eso y que ha pasado este desastre, ¿dónde están esa gente que lucharon por eso? Eso no es coherente. Sí, se está luchando, ellos tienen que cumplir, el Estado que tiene que cumplir. Pero es que no ha cumplido y tenemos como 8, ¿cuántos años son? Fue del 13, Ramón. Del 13. Del 13. Y entonces, y esa lucha que pusieron a mucha gente rabiosa y que lograron, ¿tú no piensas que debe seguir? Claro que debe seguir. Pero entonces yo no veo ninguna sombrilla. No, porque son niveles distintos. Acuérdate que ese movimiento social fue por el 4%. Si tú dices ahora, tenemos que hacer otro movimiento, porque se cumplió el objetivo. Ahora tenemos que hacer otro movimiento para que no dilapiden. Para que no dilapiden, ya es otra cosa. Ay, mi madre. Pero se cumplió. Porque mira qué pasa. Yo le dije a ustedes la última vez que hay un falso debate con el problema de si más dinero o no. El presupuesto más bajito en educación en América Latina es República Dominicana. Estamos hablando del 4 como con la gran cosa. El 4 debió ser... Alguien lo rebatió, Cándido, eso. Un economista que estuvo aquí dijo que usted se equivocó, que no. Y sacó unos números ahí, no me acuerdo. Yo lo vi a él. Yo lo vi. Incluso le iba a responder. No te pongas a pelear. No, porque el 4% fue en el 97 y Danilo Medina vino a ejecutarlo
13 años después. O sea que había una deuda. Ahora, es verdad que hay que invertir en calidad. Y es verdad que la sociedad entera, los actores políticos. Pero eso va a seguir hasta que no despoliticemos. Pero Cándido, y PC no Hasta va a que hacer no un estudio, mire, despoliticemos. de todas esas licitaciones que se hicieron y de todas esas cosas que nos entregaron en el Ministerio de Educación. Sería un documento muy interesante. PC y la sociedad entera. Sí, Estamos pero como PC hace muchos mucho estudios y estudio, exacto. sí, debería, porque ese tema es fundamental. Es fundamental. La sociedad tiene que cambiar, tiene que seguir. Y con el actual ministro no hay una despolitización. Sí, pero es a media. En este sentido sale ganando la sociedad. Pero en el sentido de mire, eso del despojo político, eso es sinónimo de un atraso enorme. Si usted va a Panamá, si usted va a Costa Rica, Uruguay, ganó el presidente X, y él no tiene que nombrar a todos sus empleados. Aquí cada vez que cambian un ministro, cambia. Sí. No, en este caso, no... En Taiwán cambian como de 50, 75, yo creo que no llega a 500. No, Pero aquí cambia. pero aquí cambia todo. Y entonces, ¿qué? No llegamos a Maxwell en términos de lo que Maxwell planteó de la burocracia como profesionalización para el manejo del Estado. ¿Qué pasó en República Dominicana en principio en estos 2 años? Que hay áreas de los ministerios que arrasaron. Y ahí habían técnicos muy buenos de 16 años trabajando. Entonces, de buena primera, tú metes a todo el mundo nuevo y ¿qué hace? Esa área se resiente. Claro, porque en lo que aprenden. La eficiencia, la eficacia. Entonces, pero eso ya no se da. Por ejemplo, ganó Biden, pero Biden no pudo quitar a nadie. Él quitó los ministros y los puestos cercanos. Trump llega mañana, Dios mío, y entonces... Va a llegar. Entonces eso. Ay, Dios. No se puede. Ahí esos son los grandes contratos sociales, políticos, institucionales que tenemos que hacer. El cumplimiento de la ley, no importa quién sea. Vamos a una breve pausa, porque tenemos muchos temas todavía con Cándido Mercedes. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Cándido Mercedes, prestigioso sociólogo, articulista y catedrático. Cándido, Ramón, al principio del programa o de la entrevista, mencionó parcialmente de que teníamos necesariamente que referirnos al tema de Haití. En Europa, y lo hemos dicho muchas veces ya, por la gravedad del caso, el tema de Ucrania y Rusia ha cambiado toda la Unión Europea y ha afectado a países con una solidez, por ejemplo, como Alemania está en una situación difícil. Vemos la situación que está pasando con el gas natural y cómo eso va a afectar al mundo por la diferencia abismal del apetito, no importa qué precio, del combustible frente a países como nosotros. Y bueno, es un negocio. Lo que indica que una situación política de guerra, de inestabilidad, aún no sea en el mismo país, nos afecta. Es decir, que pensar que Haití no nos está afectando ni nos va a afectar es una ilusión. Entonces, Cándido, tuvimos una visita ayer, el presidente recibió a una funcionaria del gobierno norteamericano. Hemos visto las inconsistencias en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, de que si va la intervención, si no va, de qué forma, si es a la policía, si es, de qué manera. Algunos hablan, no sé, no hay un interlocutor, no hay nada, pero sin embargo nosotros somos los principales afectados y se nos pide que tengamos un trato como que tolerante. Entonces, en medio de ese panorama, Cándido, y con todo eso, que tenemos que respetar lo que es la soberanía, defender los dominicanos, pero a la vez tenemos que respetar la dignidad y los derechos que tienen los que tengan esos derechos, no importa de qué nacionalidad sean. Entonces, en esas dos aguas, ¿cómo ser justo y darle a César lo que es del César? Fíjate, lo que está demostrando todo esto también es que las Naciones Unidas, creada por allá por 1945, tiene que replantearse de nuevo. No está respondiendo a el nuevo orden mundial y a la geopolítica mundial. Entonces, ¿por qué no está respondiendo, Cándido? Bueno, fíjate que... Pues tan indeciso.
No, Rusia, mira lo que está haciendo y no ha podido hacer nada, no han podido. Sigue Putin con todo lo. Y ya ustedes vieron lo que dijo el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que lo acaban de reelegir, Ay, sí. con respecto a Taiwán. Y con mucho poder. ¿Me entiendes? Con todo el poder. Entonces, esa configuración va a tener que desconfigurarse y reconfigurarse, porque no es posible también que sean 7 los que tengan el derecho a veto permanentemente, porque triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Japón perdió y no está ahí, suponte. Italia perdió y no está ahí, entonces se necesita. Rusia ganó y está ahí, pero miran cómo está hoy, o sea, eso hay que articular. Entonces, las situaciones son distintas. ¿Por qué? Porque lo de Rusia y Ucrania está afectando a Europa completa, de tal manera que la situación para el 2023 sí. hay nubarrones. Es difusa. Casi una tormenta perfecta negativa. Ojalá no se dé, pero Europa se prevé una estanflación. Inflación con recesión económica. En Europa, ya tú sabes, lo que implica para nosotros en términos de turismo. Estados Unidos también, un crecimiento de la economía apenas un 1% también. En el caso nuestro y del mundo, como Haití no tiene petróleo, Haití no tiene gas natural, no tiene ninguna riqueza que haya que defender los intereses estratégicos, en este caso hay que decirlo, de los imperios. Si hubiese algo que afectara a Estados Unidos directamente, a corto plazo, claro que sí, a la misma China, a la misma Rusia, estuvieran ahí. Fíjate que otras cosas distintas con respecto a Venezuela. Ahí hay petróleo. Ahí hay la reserva de petróleo más grande del mundo. Yo quisiera que encontraran uno en Haití, que fuera bien grande. Entonces, con Haití, incluso nosotros nos hemos pasado, el presidente y el canciller, nos hemos hasta pasado diciendo que hay que hacer con Haití, y todavía las Naciones Unidas no lo hace. O sea, en ese litoral. Pero las potencias no se están dando cuenta que hay un peligro en Haití con las bandas. ¿Cuál es el peligro? A mediano plazo. Se le puede ir de la mano el que parte de cuando uno llama riesgo estratégico de una sociedad, Haití está en eso. Que la erosión que se da en una sociedad, porque tú no tienes gobierno, no hay dominio del territorio, ahí entra ¿qué? El terrorismo, ahí te puede entrar Al-Qaeda. Pero ahí ya, bueno, nada más eso, quizá pudiera interesar, pero ya estamos en esa situación. Haití está lleno de mezquitas y de... Por eso que hay una ceguera de parte de las Naciones Unidas y con ello de los países que tienen el poder de veto. Porque a mediano plazo, ahora mismo es inmanejable al interior de Haití. No hay, el Estado es un Estado colapsado, no es Estado fallido. Y no tienen control. Ok. Pero ese descontrol, si sigue de manera permanente y sistemática, va a afectar ¿a quién? A toda la región y a nosotros también. ¿Por qué? Porque la venta de armas, la trata de personas, todo eso afecta a República Dominicana, que es la que está más cerca, pero va a afectar a Estados Unidos, a Canadá, que hoy están con los brazos caídos. Tienen que tomar una decisión. ¿Cuál? No la sabemos, pero no podemos, el país del hemisferio más pobre, que siga en las condiciones que está, con un Estado colapsado completamente. Nos afecta terriblemente a América y al mundo. Porque hoy es como los haitíes. Los haitíes tienen, solamente en el mundo hay 2 zonas como los haitíes, la nuestra y en Vietnam. Si tú afectabas con la cementera, afectaba al mundo entero en términos climáticos. Y no están afectando más la tala de haitianos, y tienen años en eso. Y yo no sé, porque ha sido sistemático. Y ponen video y cosas, pero a nadie le importa. Pero es que nosotros tenemos que empujar a los actores políticos, a los gobiernos, a que ejerzan su papel, y a los empresarios. Por eso yo casi no lo pongo en agenda. Yo hablo de Haití porque somos nosotros. El 90% de la responsabilidad del problema haitiano aquí es nosotros que la tenemos. Porque usted decía que habíamos hablado mucho. Yo creo que se ha hablado mucho. El empresariado adicto a esa mano de obra barata. Yo no puedo trabajar en Estados Unidos aunque tenga visa. Usted no puede trabajar en Estados Unidos aunque tenga visa. Le meten una multa a ese empresario. Acuérdate que migración
le pidió a los empresarios y le mandó una carta que le daba 3 meses. ¿Y ya cuánto va? ¿Va a ser un año? Un año. Oigan, los últimos Entonces, datos lo que se tenemos, habla mucho, oye, pero no se hace, entonces. bueno. El 90% de los obreros que hay en la zona, en agricultura, ¿de dónde son? Haití. Haití. ¿Son haitianos? Y la construcción completa. El 95% y el 62% doméstica. ¿Qué? Así para que lo sepa, los últimos datos que tengo. 95% en construcción, 90% en agricultura. ¿Y quién es que lo contrata? Somos nosotros. Ahora, ¿quién lo deja pasar por 200 pesos? Y 300. Es que ustedes tienen que ver. No, la ya tarifa subió, es ahora de que está en 30,000 pesos. No, algunos. Mira, es que tenemos que verlo en esa situación. Nosotros tenemos 2,5 millones de dominicanos de diáspora. Y nosotros no tenemos como los haitianos, que ellos, el masacre se pasa a pie. Nosotros no vamos en yola, frágiles, entiendan eso. Entonces, si ellos se están muriendo... Se dice que hay entre 2 y 3 millones de haitianos en República Dominicana. No, es una exageración. Que no, dice Antonio Marte que estamos cogidos por las 4 esquinas, llenos de haitianos. Antonio Marte es lo más folclórico que yo he visto como político. Y le ha ido bien. Le ha ido muy bien. Exitoso, pero para que tú veas, eso es inconcebible en lo que yo aprendí de Juan Bosch. Yo era PLDista militante, de lo duro. ¿Quién? Yo. Y eso Juan Bosch decía, no, pero eso no cabe, eso no entra dentro de lo que se llama la división social del trabajo. O sea, Antonio Marte es inconcebible como político y senador en la concesión de Juan Bosch. ¿Pero por qué? Porque es un empresario. No, Ah, pero no, pero además, no porque sea empresario, porque hay empresarios que son lúcidos, intelectuales, académicos. ¿Me entiendes? Poco, pero los hay, ¿me entiendes? Pero él es práctico, simpático. Pero exitoso. bueno, brillante, tú no has ido al hotel de él, en Bonao, el más grande y más hermoso que hay. Incluso si tú te quieres comer un pescado grande, tú mismo lo pescas. Tiene él de todo eso y tiene 3 restaurantes brillantes. Y además tiene ese Conatra. Dirigí ese Conatra, que yo hablé con él allá en el Son hotel. 8,000 autobuses. Y ya a las 6 de la mañana está despierto y tiene un informe completo de qué pasó en cada voladora de esa y qué pasó y qué hay que hacer. Si él Ya se lo todo. propone, llega presidente. Bueno, claro que sí. Mírenlo ahí. Hay un artículo que yo quiero que usted lo lea de Felipe Ciprián a propósito de la primaria de Mira, PLD. primer artículo de Felipe Ciprián que me gusta. Primer artículo. Porque Ciprián, él lo reconoció que él no pega uno. Que ninguno de los pronósticos. Porque él pronosticó que iba a ganar Pero productora. ese lo escribió muy bien. ¿eh? Sí. Bueno, pero ahí él se equivocó y se equivocaron mucho. Y las encuestas también. Y prestigioso sociólogo que le hizo la encuesta a Margarita también. No va a decir el nombre. Prestigioso, buenísimo. Pero, bueno, pero que también en 5 o 6 días usted puede cambiar el panorama. Mire, A papeletazo limpio. mire Lula da No Silva. necesariamente. Sí. Lula da Silva era 15 puntos que tenía y Bolsonaro le llegó a 4. No me asuste. No se sabe lo que va a pasar el domingo. No, dije que estaba aventajando Lula. Dios Mira, mío. vamos a la política dominicana. Vamos, el cuadro político. ¿Cómo tú lo ves? No, Porque yo veo alguna lista que dice que ya, Abel, eso es una cosa que cambia. no. Mire, el cuadro político es el Bueno, pero siguiente. cambia. Tripartidismo. Sí. No cambió porque esa reducción de ventaja competitiva que tenía el PLD, la reduce porque ya tienen un candidato, uno solo, tenían 6. Y PRM tiene uno, claro, que va el 99% de Abinader, y Fuerza del Pueblo el 100% de Leonel. Entonces ellos tenían esa desventaja. Y con la vivatura ya lo acaban de reducir porque va uno solo. En eso ahí. Ahora bien, va a haber un tripartidismo. No hay duda, el 95% de los Pero votos. eso es bueno. ¿Mm? Eso es bueno. No estamos haciendo juicio de valor si es bueno o malo. No, pero yo Él digo me dijo que que cuál es el bueno. panorama. Está Ajá. bien. Entonces, eso 3. Ahora bien, ¿qué ocurre? Fuerza del Pueblo, en todas las encuestas que yo tengo, no pasa de 10-12% como Fuerza del Pueblo. No así su potencial candidato, que hoy por hoy el líder de la oposición en términos de favorabilidad de oposición. Cándido, Pero paréntesis. La gente vota por el candidato por el partido. tiene influencia el partido.
tiene una influencia. ¿Por qué? Porque él va a estar, suponte, en 4 o 5 caras, pero la gente desconoce el partido, la marca influye, que es la ventaja que tiene el PLD sobre Fuerza del Pueblo. El PLD tiene ahora como partido 18-20. Pero eso es bajito para lo que era el PLD. Muy bajito, porque eso fue lo que demostró esa primaria ahora. Acuérdese que votó. Aunque abultaron, ahí lo que votaron fue como 300 y pico mil. 350,000. Pero en el 2019 votaron 1.820.000. Cándido, pero ahí votaron todos los empleados. ¿Cuándo? Eran, ¿En el 1800? ¿En el 2019? Por supuesto. Sí. Y era, vaya a votar. Y ahora pero, no es lo mismo. No, espérate. Los hechos. No, pero el PRM hizo una cerrada. Y sacaron como 350,000 votos. 376,000 votos. Exacto. Y Abinader estaban sacó en la oposición. 283,000. Sí, pero no tenían los problemas que ahora tiene el PLD tampoco. Exacto. Es que el PLD le es duro. No hay posibilidad. Entonces, lo que usted puede, si se advierte esa crisis que se ve, lo que puede es reducirse la posibilidad de que Abinader gane en segunda vuelta. En primera vuelta. En primera vuelta. Pero hasta ahora todo indica que él es el ganador. Ya yo no puedo decir 100% en primera vuelta, pero en segunda vuelta va a ganar. Es decir, las simpatías hasta este momento en las encuestas la tiene Luis Abinader. Sí. Aún no estemos en campaña. Aún no estemos en campaña. Hay todas las encuestas. En julio del 2023 ya veremos si eso cambia. ¿Qué tanto? Porque él estaba en la conferencia de Moisés Naín, brillante intelectual, donde decía que nosotros estamos entre los 7 países sorpresa para el 2023. ¿No es así, mi líder? Yo tengo mis dudas, Sí. Porque si Europa y Estados Unidos entran en recesión, no van a venir más turistas, ni va a venir más remesas, ni va a... no me cabe la aritmética. No da, pero acuérdese el impacto psicológico que tienen las aspiraciones, que ayudan. Ayudan en términos psicológicos a que el ambiente cambie. Y entonces eso de país sorpresa puede ayudar y traer expectativas que hagan que los actores económicos inviertan. Esa es la posibilidad, Claro. Y básicamente lo dijo implícito ayer el ministro de la Presidencia, que es la inversión extranjera y la local. Eso es lo que puede garantizar, porque van a venir obviamente menos turistas, menos remesas. Y qué bueno, porque hay una lectura que muchos de ustedes los economistas dan, que yo como sociólogo no la doy. Por ejemplo, enfatizamos mucho el gasto de capital que ha reducido. Sí, diga que sí. Pero lo que te está diciendo, si la economía va a crecer 5.3, que la inversión del sector privado ha sido tan significativa que el gasto de capital vía público no ha tenido que jugar ese papel tan estelar. Ya nosotros no podemos, como economistas, seguir planteando la inversión de capital, de gasto de capital, el equivalente como lo hacía Balaguer, o como lo llegó a hacer los gobiernos anteriores que rondaban 15-20%. No necesariamente para que la economía se mueva, si los actores económicos juegan su papel, que es lo que está pasando en estos momentos. El 85% de todo lo que se está generando, 87%, es expresión del mercado, de una sociedad capitalista. Cándido, como siempre, brillante. Y siempre nos falta tiempo, nos falta como 1 hora para tratar todos los temas. Muchísimas gracias. Pero así no cansamos mucho a los televidentes y los dejamos ahí en expectativas. Gracias, Cándido. Gracias, Cándido. Nos vamos a comerciales, regresamos casi inmediatamente.